Otra vez la burra al trigo. De nuevo, Andrés Manuel López Obrador impone agenda y retiembla en su centro la tierra. El peje logra los primeros planos y las primeras planas. Está visto que en la guerra electoral todo se vale, hasta las ocurrencias. Las ocurrencias. Al calor de un mitin en Tierra Caliente, dominada por los Ardillos, una de las bandas más violentas de Guerrero, Andrés Manuel López Obrador ofrece un pacto con el diablo y opaca el ruido de la batucada desbordada por José Antonio Meade en el PRI nacional. Vamos a explorar todas las posibilidades, desde decretar una amnistía, escuchando también a las víctimas, hasta exigir al gobierno de Estados Unidos. Lo que López Obrador quiso decir es que cabe un arreglo con la delincuencia organizada para buscar la paz de México y, de paso, sumar y sumar votos. ¿Y qué? ¿Le importan poco las decenas de miles de muertos de la guerra contra el crimen? ¿Pretende otorgar amnistía e impunidad a los líderes del narcotráfico, negando el proceso de justicia a las víctimas de la delincuencia? ¿Quiere ofrecernos López Obrador un narcoestado? Si el Mesías tropical no se volvió loco, le falta poco. Le falta poco. En verdad me da muchísimo gusto presentar aquí entre noticias a Jaime Hernández, un periodista mexicano que ha vivido en diferentes países. Yo tuve la fortuna de conocerle aquí en Los Ángeles cuando era corresponsal del periódico El Universal, y luego sentí mucho su ausencia cuando se fue a vivir a Washington, trabajando para ese mismo diario. Y actualmente, Jaime, ¿dónde andas? Actualmente estoy ya en el periódico La Jornada, al frente de un proyecto que se llama La Jornada Sin Fronteras, donde abordamos temas sobre migración, refugiados, en fin, yo creo que va a ser el gran desafío de los años por venir. Bueno, Jaime, el motivo de esta invitación que te hice para que realizáramos esta charla, francamente, de mi parte vino el preguntarte qué opinabas de este nado sincronizado de varios periodistas mexicanos que empezaron a tirarle durísimo a Andrés Manuel López Obrador de Morena por unas declaraciones que hizo en el estado de Guerrero, que yo ya las revisé y me parece absolutamente pero desproporcionado esta lluvia, ¿no?, de balas, de palabras en contra de López Obrador. Entonces yo quería tomarte tu opinión y aclarando que en este caso no se trata ni de mi parte ni de la tuya, ya lo expresarás tú, de hacer una defensa militante ni de Morena ni de López Obrador. Simple y sencillamente a mí me indignó muchísimo escuchar, y lo voy a decir abiertamente, el programa de ayer de José Cárdenas, que lo venía yo escuchando aquí en Los Ángeles, y sinceramente yo dije, oye, qué poca, porque no es que esté él defendiendo, no, está en la agenda que traen muchos ahorita de cara a las elecciones del 2018. Es mi opinión, pero yo te invité para dar la tuya. Pues mira, yo escuché también las opiniones de Pepe y la forma, sobre todo, como fue presentada esta nota. Para empezar, habría que decir que con todo y lo despistada, oportuna, pertinente que haya sido la propuesta de Andrés Manuel López Obrador de estudiar la posibilidad de ofrecer una amnistía a los grupos criminales, al margen de esa propuesta que se puede debatir en una parte, a mí me ha sorprendido francamente, me ha sorprendido sí y no. No me sorprendió la reacción de algunos comentaristas de radio, entre ellos Pepe Cárdenas, algunos columnistas, porque eso te confirma que la guerra contra Andrés Manuel López Obrador ya inició. Y no tendríamos por qué sorprendernos. Ya era previsto que iba a haber un pelotón de fusilamiento de estos francotiradores que se han ofrecido de manera muy entusiasta su pluma y sus habilidades para defender y para proteger al candidato del PRI.
yo creo que habría que partir de ese hecho. Es decir, yo creo que cada quien tiene derecho a defender al candidato que uno sea de sus preferencias, pero a veces se nos olvida que somos periodistas y los periodistas tenemos que atener a los hechos. Decía, creo que fue Frank Graham, decía que el periodismo es el primer borrador de la historia. Y por eso mismo los periodistas tenemos la obligación de a los hechos. Y el hecho de que Andrés Manuel López Obrador haya lanzado esta propuesta, simple y sencillamente para cualquier periodista de a pie, eso obliga a ver cuál es esa propuesta en concreto, en qué consiste, por qué se produjo en un momento en que usted estaba visitando el estado de Guerrero, por cierto, uno de los más violentos. Es decir, estas son las preguntas, las dudas que para mí como periodista me asaltan. Pero de eso, dar un salto inmediato hacia la descalificación, hacia el ataque, eso no es periodismo. Eso es básicamente convertirte en sicario de un sistema, de un partido político, porque estás desde ya, de antemano, como se dice enseñando el cobre, mostrando de qué lado están tu corazón y tu bolsillo. Jaime, tú estabas en Washington cuando el expresidente Vicente Fox, si no mal recuerdo, en el Instituto Cato, hizo una propuesta similar. Habló de la posibilidad de dar una amnistía. Tú estabas allá, tú cubriste aquello. Se le atacó a Vicente Fox de la misma manera que se le está atacando ahora por hacer una propuesta que incluso se la hizo, según una nota de Animal Político, se la hizo al mismo al presidente Peña Nieto, sin que se conozca el resultado de cómo vio esto Peña Nieto. No, y además hay que tener en cuenta, en el momento en que propone esto Vicente Fox, el expresidente Vicente Fox en el Instituto Cato de Washington, efectivamente, ya otros líderes políticos como Enrique Cardoso, ya habían lanzado esta propuesta de estudiar la posibilidad de discutir la legalización en general del tema de las drogas, y en el caso específico de México, Vicente Fox arrimó el hombro y dice, bueno, pero para hablar de la legalización también tendríamos que ver cuál va a ser el futuro de estas organizaciones. Y yo me acuerdo que nosotros le preguntamos a Vicente Fox, oiga, pero discutir la amnistía o el perdón de estos criminales supondría invitar a la mesa de negociación a líderes de cárteles como el Chapo Guzmán. Y él decía, pues sí, claro, de eso se trataba. Y nadie se escandalizó como ahora lo están haciendo con el caso de Andrés Manuel López Obrador. Dicho esto, yo creo que esto lamentablemente es la parte del debate que está quedándose fuera, Rubén. Estamos ante un tema tan complejo lo que es el fenómeno de la violencia, que el gobierno de Enrique Peña Nieto se empeñó, aunque fracasó en ocultarla, esta violencia que se ha cobrado más de 90,000 vidas. Te decía que yo lo que he hecho en falta, o lo que lamento desafortunadamente, es que en medio de todo este balacera, en medio de esta ataques contra Andrés Manuel, estamos haciendo de lado el tema de fondo, que es el tema de la violencia, que prácticamente por la que se ha deslizado México. Algunos especialistas ya hablan de esta violencia la caracterizan como una guerra civil de carácter económico, en la que están pobres contra pobres. Uh-huh. Es decir, y yo creo que si abordas un poquito este análisis de una forma más propositiva, más seria, sin descalificar a quien esté poniendo propuestas sobre la mesa, yo creo que podríamos avanzar. Pero en nombre del juego en el que estamos ahora, y me refiero a la descalificación mediática, que vamos a ver mucho en esta campaña, va directamente contra Andrés Manuel. Ahora, dicho esto, yo creo que Andrés Manuel debió de haberse asesorado mejor. Sí. Porque yo creo que su pronunciamiento pudo ser más específico, más claro, porque prácticamente fue facilitarle las cosas a este pelotón que ya sabíamos que tenía enfrente. Claro. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo en eso, ¿no? De que la soltó un poquito sin dar un contexto, sin dar una sustentabilidad, pues creo que sí, y él debe de estar consciente, y su equipo debe de estar consciente que las pirañas están listas, ¿no? Para aprovechar cualquier situación y realizar este tipo de ataques. En el caso de José Cárdenas, de lo que yo escuché ayer,
él inmediatamente pasó casi con una prisa tremenda, ¿no? Una gran vehemencia, a tratarlo de loco, a sugerir que si no se había vuelto ya loco y pasara ese tipo de cosas. Y francamente creo que es el público mexicano, el pueblo mexicano, las audiencias mexicanas, independientemente de que puedan estar a favor o en contra de quienes quieran y quieran votar para las próximas elecciones, y después de tanto que ha sufrido el pueblo mexicano y después de los terremotos, en fin, creo que se requiere de cierto respeto, de cierta ética, de cierto nivel. Se puede plantear perfectamente lo que el señor Cárdenas y todo el mundo quiera, pero están enseñando con gran claridad este nado sincronizado del cual tanto daño le ha hecho a México en las últimas elecciones, ¿no? Creo que el pueblo de México merece otro trato. Sí, y yo creo que además, la sociedad civil ya no es la de hace mucho tiempo. Y yo creo que yo percibo en el ánimo de mucha de la opinión pública en la Ciudad de México, sobre todo, este disgusto, este rechazo hacia esta forma de descalificación rápida, gratuita, con dolo, ¿no? Insisto, y que quede claro, no se trata de defender aquí a Andrés Manuel. Yo creo que Andrés Manuel es un político que se defiende bastante bien solito. Pero lo que sí yo lamento muchísimo es que este es un anticipo del descenso, los infiernos que vamos a vivir en plena campaña electoral. Bien, Jaime, entonces, ¿cuál fue tu reacción ayer? Porque platicamos brevemente ante esta bombardeo. ¿Qué pasaba por tu mente? Aparte de lo que ya nos acabas de decir ahorita, ¿no? De descender a los infiernos, toda esta guerra sucia, que repito, la sociedad mexicana no merece eso, merece debate de altura y periodismo de a veras, y invitando a analistas que le peguen a uno, que le peguen al otro, pero aquí es bien clara la cargada. Es decir, lo que manejó Chomsky, ya han manejado otros antes que Chomsky, manufacturar el concepto, están fabricando opinión pública, ¿no? Exacto. Y eso no se vale, eso es propaganda. Y me llamaron poderosamente la atención dos reacciones. Una, la de gente como Pepe Cárdenas, que de inmediato calificó de loco. Aparte de las reacciones de periodistas o informadores como Pepe Cárdenas, me llamó la atención la reacción de personajes como José Antonio Zavala, el hermano de Margarita. Diciendo que más que ofrecer una amnistía, lo que estaba haciendo Andrés Manuel era pasarle la charola a los narcotraficantes. ¡Wow! O sea, dices, bueno, ¿cómo se nota que estamos en campaña electoral? Wow. Y otros analistas políticos sugerían, bueno, quizá es un guiño para los narcotraficantes que controlan Guerrero para asegurar quizá una victoria de Andrés Manuel López Obrador en Guerrero. Es decir, el cielo es el límite, ¿no? Y estamos en esa fase de las campañas que en Estados Unidos se califican como el gotcha moment, te tengo, te atrapé, I got you, ¿no? Uh-huh. Y Andrés Manuel tendría que ser muy cuidadoso y estar al pendiente, porque vamos a vivir estos momentos de ya te tengo, ya te atrapé, para ver por dónde te golpeo de aquí a lo que resta de la campaña, ¿no? Más de medio año, poco más de medio año. Así es que yo creo que tendría que aprender de este tropezón Andrés Manuel y tener bien en claro a quién tiene enfrente. Claro. Oye, una última pregunta, o dos preguntas. ¿Qué te parece si tratamos de hacer esto semanalmente para evaluar temas de México, del mundo, a través de mi canal de YouTube y de Entre Noticias? Me parece muy oportuno porque, mira, yo tengo el convencimiento que durante esta campaña vamos a asistir a un tsunami de opiniones, de ataques, uh-huh. Y desafortunadamente yo percibo que en México hay una carencia terrible de lo que es el análisis a fondo, porque van a ser tantas las propuestas que va a haber en tema económico, en el tema de la seguridad, que va a ser uno de los grandes capítulos. Enorme. El tema de la legalización de la marihuana, el tema de la opinión pública en sí, esta sociedad mexicana que siempre hemos dicho, bueno, esta sociedad mexicana a veces tiene una constitución tan fantástica, tan liberal, pero en el fondo es bastante conservadora y a veces da la impresión de que no le tiene miedo todavía
a opciones como las que representa Andrés Manuel. No me refiero al Distrito Federal, sino al resto del país, ciertas partes del país. Entonces, son muchísimos los temas por donde lo busques: económico, violencia, el futuro del país, qué va a pasar con las reformas que no han servido casi para nada, cuál va a ser el futuro de esta relación con Estados Unidos, que nadie acierta a saber qué va a pasar en ese futuro de las relaciones, ¿no? Y cuáles son los pros y los contras de cada candidato. Y a mí se me hace muy oportuno. Adelante, yo me apunto. Entonces, y la última pregunta, que así es con el tema que estábamos hablando, ¿qué le dirías particularmente, no a los seguidores de Andrés Manuel López Obrador, sino a los que no quieren que llegue al poder, y que puede ser muy legítima su postura y respetable, ¿verdad? Cada quien ahí. ¿Qué les dirías a los que están en contra de él políticamente respecto al tratamiento? El tratamiento periodístico, el tratamiento que le están dando estos francotiradores, para que ellos, a fin de cuentas, no caigan en la celebración de esa información por tratarse de la persona a la que no quieren, y puedan ayudar ellos mismos a dignificar, ¿no?, el debate en México. Sí, básicamente les diría que dejen de practicar el periodismo de trinchera. No pueden convertirse en porristas de un candidato o de otro. Tienen que ejercer el periodismo, y en el periodismo serio hay algo que se llama hechos. Siempre, ¿por qué? Porque nosotros los periodistas estamos para servirle a una sociedad, para que esta sociedad esté bien informada, que sepa precisamente en este tipo de campañas cuál es el mejor de los candidatos, cuál es la carencia de un candidato en específico. Y para eso, pues, hay que remitirse a los discursos, ciertamente. Yo creo que la crítica es necesaria. De hecho, nosotros los periodistas tenemos esa misión: incomodar al político, al poder político, pero no convertirte en un porrista, en un palero de determinado candidato, porque flaco servicio le haces a la democracia. Oye, pero ya, ahora que es que la crítica es necesaria, yo lo cito esto cada vez que viene a mi mente. Recuerdo cuando Octavio Paz ingresó al Colegio Nacional en 1967, Octavio Paz decía, una sociedad sin crítica no puede ser una sociedad sana. Pero ¿qué es criticar? Y tienes el famoso libro de Roland Barthes que decía: criticar es distinguir, separar, desdoblar para hacer la realidad más inteligible. Pero no es esta propaganda, no es esta balacera, ¿no? Esta irresponsabilidad. Y además dicen algunos periodistas como Pepe, donde se escuchan todas las voces. ¿Cuáles todas las voces? Hasta donde yo escuché, no se escuchó nadie que pudiera dar otro punto de vista respecto a lo que, en el contexto en que López Obrador habría dicho lo que dijo. Sí, pero desafortunadamente en México, Rubén, hay que reconocerlo, tenemos un tipo de, yo no sé si llamarlo periodismo, y tenemos un tipo de, hay muchos radiopredicadores que le rinden culto a un sistema político. ¿Por qué? Pues porque viven prácticamente de él, ¿no? Entonces yo creo que cuando hablo de crítica me remito al viejo principio periodístico, que es separar el grano de la paja. ¿Dónde está realmente la verdad? ¿Dónde se esconde la media verdad de un político? Por ejemplo, Enrique Peña Nieto. Yo me acuerdo cuando arrancó su campaña Enrique Peña Nieto. Yo estuve con Enrique Peña Nieto en Nueva York y platicamos, y él me decía: no, vamos a ofrecerle un sistema de pensión universal a todos los mexicanos. Vamos a crecer al 7%. Él también ofreció el 7% porque lo había ofrecido Fox. Claro. También Peña Nieto. Oye, yo perdí de vista ese dato. Wow. Y yo me acuerdo que cuando yo platiqué con la directora del Fondo Monetario Internacional, Michelle Lagarde, le decía: oiga, ¿qué le parece la propuesta de Enrique Peña Nieto de crecer al 7%? Y Lagarde se sonrió y dijo: va a ser imposible, nadie puede crecer. Pero para que te des cuenta de dónde estriba nuestra labor, dónde vamos a reconocer, por ejemplo, esta propuesta de las pensiones, esta propuesta de justicia social, esta propuesta de que va a acabar con la violencia. ¿Quién se cree estas propuestas? Es decir, no queremos propuestas concretas, queremos el contenido. ¿Dónde está el contenido? ¿Cómo va usted a acabar con el tema de la violencia? ¿Cómo va a acabar usted con el tema de la pobreza? En fin, son esos temas a los que tenemos que estar muy vigilantes, muy atentos. Bueno, José Antonio Meade ya habla de que convertir a México en una potencia.
y que las familias mexicanas tengan comida en la mesa. O sea, están nuevamente haciendo promesas, viejas promesas de diferentes candidatos, de diferentes partidos, porque algunos consideran que Meade realmente representa la reencarnación del llamado PRIAN. Si te vas por el lado de su tío abuelo, Daniel Curibreña, que fue fundador del Partido Acción Nacional, junto con otros, que fue primer rector del ITAM, que fue formador de esta organización de estudiantes católicos, en fin. Y luego tienes a su papá, Dionisio, en el PRI. O sea, realmente Curibreña, Meade Curibreña, encarna la idea que muchos tienen respecto a la existencia del PRIAN. Sí, y yo creo que como periodistas tenemos la obligación de ser tan severos a la hora de cuestionar a alguien cuando nos dice, oigan, yo voy a ofrecerles amnistía a los líderes de los carteles o a los criminales. Perdón, a ver, ¿me lo puede barajar usted más despacio? Sí, claro. Tendríamos que, de la misma manera que muchos han indignado por esta propuesta, también tendríamos que indignarnos por una propuesta tan disparatada como la de vamos a hacer una potencia. Sí. A ver, ¿en serio está hablando usted en serio? Sí, vamos a hacer una... No es una ocurrencia, como dicen del otro, no es una ocurrencia. ¿Sobre qué bases la potencia? ¿En 6 años? O sea... ¿Cómo vas a convertir a un país en potencia cuando en los últimos 10 años, Rubén, los últimos 10 años, de 6 carteles de la droga han pasado a 400? A 400. ¿Cómo vas a convertir a un país en una potencia cuando no han salido de la pobreza los más de 50 millones que heredó Enrique Peña Nieto? Y seguimos con una economía estancada ya durante los últimos 15, 16 años. ¿Cómo vas a convertir a un país en una potencia? Sí, oye, además acá lo que un profesor de una escuela por aquí hace poco escuché que le dijo a sus alumnos en una visita que hizo, les dijo, el capitalismo actual que tenemos aquí y en gran parte del mundo, ese capitalismo es un crimen organizado, es un crimen organizado. Acá en Estados Unidos yo me quedé, wow, este profesor muy interesante. Y yo creo que hay muchos que ahorita quieren llegar al poder que son representantes de ese crimen organizado que tiene fuera de la posibilidad de ser el arquitecto de tu propio destino con tu esfuerzo cotidiano a millones de personas en México y fuera de México. Sí, yo recuerdo que en un debate que mantuvimos en Washington no hace mucho, me acuerdo que yo escandalicé a algunos de los presentes cuando yo dije que con el ingreso quizá de lo que sería con el cambio de gobierno de Enrique Peña Nieto, asistiríamos, ya no nos van a preocupar tanto los líderes de los cárteles de la droga, que mira, me estaba equivocado porque nos siguen preocupando, pero también nos iban a preocupar los líderes de los carteles económicos de las grandes corporaciones. Y ahí sí no me equivocaba, porque yo creo que México es hoy más desigual que nunca. La concentración de la riqueza es brutal. La pauperización de la clase trabajadora es lastima. Los jóvenes, no te imaginas los salarios de miseria por los que tienen que rogar cuando si salen de las universidades. Es decir, yo creo que estamos en un momento coyuntural y yo tengo la esperanza, aunque no la certeza, porque yo soy bastante cínico como periodista y descreído. Tengo la esperanza de que la sociedad mexicana va a estar a la altura de las circunstancias, pero no se nos olvide que vamos a tener en este proceso electoral francotiradores que van a estar disparando a diestra y siniestra. ¿Por qué? Porque de lo que se trata es defender no solamente sus intereses, sino los intereses de quienes los han puesto ahí, que los han rodeado de privilegios, mientras una inmensa cantidad de la población sigue ahí, ¿sabes? Olvidada, marginada, en medio de esta segregación económica brutal, ¿no? Así es que veo estas próximas elecciones con esperanza, pero también descreído. No sé si la sociedad mexicana va a estar a la altura de las circunstancias. Ojalá esté equivocado, güey. Bien, Jaime Hernández, pues se te echa de menos por acá en los Estados Unidos, concretamente aquí en Los Ángeles. Fue muy grato todo ese tiempo que convivimos acá en los Estados Unidos. Te mando un fuerte abrazo y entonces ya está. Nos comprometemos a tratar de hacer esto una vez por semana a la audiencia que vaya a ver estas conversaciones con Jaime Hernández y Rubén Luengas. ¿Te parece?
Estupendo. Estupendo. Ahí estaremos. Un fuerte abrazo. Muchas gracias. Igualmente, Rubén, un abrazo.